casa. Bueno, con pocas ganas de dialogar está el Partido Nacional, por lo menos en lo que tiene que ver con el diálogo hacia otros partidos, ¿no? Hacia el oficialismo, por lo menos. No va a participar del diálogo social. Bueno, esto lo vamos a conversar mañana, porque es muy fresquito, es muy reciente, y nos gustaría contar con algún invitado nacionalista para que desarrolle sus explicaciones. De todas maneras, nuestro primer tema ahora en Esta Boca es Mía tiene que ver con el Partido Nacional y con esta cierta, bueno, molestia, por lo menos en algunos sectores dentro del partido, porque Delgado, electo presidente de directorio, no abandona la banca en el Senado. Eso es buena cosa, es mala cosa, que se arreglen en la interna los blancos. ¿Dónde es más importante un Delgado? ¿Presidiendo un partido político o en el Parlamento, en el Senado? No sé, preguntas que hago para que cada uno desde su trinchera entienda o haga el análisis político del caso. Arrancamos con vos, que sos la única mujer hoy aquí. Muy bien. Vale. A ver, creo que esto hay que analizar, se puede analizar desde dos puntos de vista. Yo por lo menos creo que tiene dos miradas. Una tiene que ver con la puja interna que tiene el Partido Nacional, que ha tenido históricamente, con esas diferencias que se marcan, que yo por lo menos, siempre que he participado en algún lugar de militancia, prefiero que las diferencias se lauden puertas para adentro, pero hay gente a la que le encanta hablar en la prensa y en la opinión pública, y bueno, son formas de hacer la política. Yo creo que lo más importante es lo que Álvaro ya aclaró, por eso decía, que es la percepción de la gente o la duda que puede generarle a cualquier uruguayo el tema de si va a percibir los dos sueldos, ¿no? Si él va a percibir el sueldo por ser presidente. ¿Pero es un tema de plata o es un tema de energía y tiempo? Para la gente que no está vinculada quizá al Partido Nacional o que no está tan cercana a esto de los cuestionamientos internos, creo que es algo que ha estado arriba de la mesa y me parece que lo más importante que tenía que aclarar Álvaro Delgado primero era esto, que él no va a percibir dos salarios, que él en realidad lo que deja es la puerta abierta en el Senado de poder participar en algún debate donde él entienda que es necesario o que pueda aportar. Yo considero que Álvaro es uno de los mejores senadores. Pero no me queda claro, tú lo querés en la banca. Yo en realidad lo que entiendo o lo que pienso tiene que ver con esto de que puede ser importante que Álvaro en algunos temas participe y si él renuncia no puede volver a participar. Y me parecía muy importante que él explicara cómo iba a ser el mecanismo de no percibir el salario del Parlamento. ¿Qué va a hacer? Y que ya tiene antecedentes, hay otras personas que lo han hecho, que es cobrar su salario y devolverlo inmediatamente al Parlamento, por lo tanto no va a percibir absolutamente nada. Al oficialismo, ¿qué le conviene? Yo creo que... ¿Un Delgado adentro o un Delgado afuera? Sí, yo creo, con todo el respeto que me merece, no me gusta meterme en las internas de los partidos a los que yo no pertenezco, pero con toda la experiencia de la autocrítica que tienen por delante, el desafío de una autocrítica, Delgado creo que al haber sido el líder en la campaña electoral... El candidato, sí, ¿no? Bueno, porque sí, el líder es otra cosa. Bueno, pongamos que la figura... donde todos se afilaron detrás, ¿no? Sí. Entonces creo que su rol ahí juega muy importante, por lo menos en estos 2 primeros años. Y en el Parlamento, por alguna razón lo eligieron presidente y había ya un acuerdo de palabra entre los candidatos internos a que quien asumiera lo haría exclusivamente full time para el partido. Y creo que eso sería, me parece, mirándolo desde afuera, que es lo más correcto, ¿no? Creo que asumir un liderazgo ahí sí es asumir y construir un liderazgo del partidario implica una permanencia. Y no se puede estar en la misa y en la procesión. ¿Sería estar en misa y en procesión que mantenga su lugar en el Parlamento para vos, Pauletti? Creo que es difícil para cualquiera poder ocupar los dos cargos a la vez. Porque no es solo, en el caso del Senado, no es solo participar de un debate puntual. Cuando uno llega a un debate puntual, a un plenario, es porque previamente hubo un debate en comisión, hubo varias sesiones donde se dedicó a esa temática, en fin, que llega al plenario, ¿verdad? Y entonces no veo cómo va a poder compatibilizar, en este caso Álvaro Delgado, las dos tareas
teniendo en cuenta la característica de la tarea parlamentaria, porque no es solo el debate en el Senado, insisto. El debate en el Senado es el punto, llamémosle, final de un proceso de discusión del proyecto de ley que comienzan desde la iniciativa, la discusión a nivel de las comisiones, hasta que llegan al plenario. Por otro lado, también tengo la sensación como que es no voy a decir un problema autoinfligido dentro del Partido Nacional, porque se habló en su momento, y corríjanme si capaz estoy equivocado, el que hizo como una especie de manifestación de deseo de que quien asumiera la presidencia del directorio, te miro a vos, Pepe, en particular, creo que fue Lacalle Pou. Fue el propio presidente. Fue Lacalle Pou, exacto. dijo, o sea, que esto Delgado estaría contradiciendo al presidente. Claro, dijo, es un trabajo full time y hay que dedicarle todo el tiempo. Ahí está, por eso decía. Entonces digo, y más allá de eso, después se dijo, no hay nada escrito que diga que el presidente del directorio tiene que renunciar al Senado en este caso. Los demás dicen, bueno, más allá de esa recomendación que hizo el expresidente, también dijeron los otros que había una especie de acuerdo implícito, y bueno, de hecho, dos de los candidatos lo habían dicho públicamente, Javier García y creo que el otro había sido Luis Alberto Heber. Sí. Entonces, creo que ahí es donde empieza un poco el tema de lo que no está escrito, lo que, ¿no? Y se auto... Como pero dice, estamos con mucho gregre. ¿Está desautorizando o no? ¿Está desafiando o no Delgado al expresidente Lacalle Pou? Lo que Lacalle Pou hizo fue una sugerencia, ¿no? Digo, cada cual lo puede ver como... Bueno, por eso la pregunta, ¿lo está desautorizando o no, bueno, Pepe? No está haciendo lo Yo que creo sugirió. que se siguen pasando facturas a la figura de Álvaro Delgado, que es una interna que no cerró todavía, y creo que Álvaro Delgado tampoco colabora mucho diciendo, bueno, voy a pedir licencia 30 días en el Senado y mientras tanto veo. Me parece que sí, que está claro. A mí, yo con las fuentes que hablé hoy del Partido Nacional, todas me dijeron lo mismo. Hubo un acuerdo que no fue por escrito, pero un acuerdo que ganaba y quedaba en el puesto de presidente del directorio y no volvía al Senado. Claramente sí, hay un jugar por fuera y me parece que hay un cobro de facturas, claramente también por parte de, creo que de la figura de Javier García en particular o del sector de Javier García. Es cierto también que hubo hace ya un tiempo directores o presidentes del directorio del Partido Nacional que seguían manteniendo su banca, pero fue antes de esa sugerencia acuerdo supuesto. y acuerdo que mencionaba Pauletti, que es realmente así. Bien. ¿Qué opina Casas? Yo creo que los 4 candidatos que se postularon para ser el presidente del directorio del Partido Nacional, ninguno de ellos tendría que haberse postulado por la importancia que tienen como legisladores. Eso en primer lugar. Me parece que su función en política es mucho más importante en el Parlamento, ya sea por supuesto Heber, ni que hablar, Delgado, el presidente ahora del directorio, Pablo. Javier García y Enciso. Uno era intendente, era imposible que renunciara. No, está bien, pero creo que no se tendría que haber postulado ninguno de los 4. Me parece que para la función del directorio del Partido Nacional hay otras figuras de pronto de relevancia que podrían ocupar este cargo y no crearían... ¿Pero era solo ocupar un cargo? ¿Era solo presidir un partido o tenía desafíos más grandes? Ahí vengo. ¿Qué es lo que sucede? No es solo presidir el directorio del Partido Nacional, sino que es una medición de fuerzas de diferentes sectores dentro del partido. Que se le tiene que sumar... Pero no le preguntaba por eso. No, que se le tiene que sumar, además, bien como lo decía Pepe, ¿no? Ese pase de facturas por algunos sectores del Partido Nacional que entienden que Delgado es el padre de la derrota. O sea, una reconstrucción del partido, una sanación general. Lo que pasa es que vos reconstruir el partido con un ex candidato a la presidencia que pierde las elecciones y tenerlo como presidente, en todos los partidos políticos creo que incomoda un poco eso. Y ahí es que se viene todo este pase de facturas, porque no estamos hablando del sueldo acá, ¿no? Porque, a ver, el Partido Nacional es el que va a pagar el sueldo y yo no creo que Delgado cobre de un lado y cobre del otro. Eso no existe. Nadie se tira un tiro en el pie de esa manera. Vamos a entendernos. O sea, que acá no es un tema de dinero, porque eso nunca se va a realizar. Creo que más es un tema de poder, pero a su vez es un pasaje de factura de Javier García, que fue la lista más votada dentro del Partido Nacional, que no pudo lograr la presidencia y la logró Delgado. Y se ve de este lado a Delgado como gran parte de la derrota del Partido Nacional, que como lo ve el sector de la lista 40, etcétera, etcétera. Creo que por ahí viene todo este problema que hay
Y me parece, no estoy casi convencido de que Delgado va a terminar renunciando a la banca porque lo pidió fue licencia por 30 días. En un tema de precaución vamos a ver cómo suceden las cosas. Yo creo que en un mes va a renunciar a la banca. Bien, ¿qué opina usted, caballero? No, yo la verdad que no me sorprende nada lo que está pasando. Álvaro Delgado es senador de la República, electo. Yo no sé si va a renunciar a la banca dentro de un mes, como dice Pablo. Yo no creo que él capaz que no renuncie a la banca. Lo cierto del caso es que es el presidente del directorio del Partido Nacional, electo por poco voto, pero es el electo. No hay más perro que chocolate en eso. Y entonces me parece que él sí tiene la responsabilidad de ser full time. Es diferente a un director del directorio, yo que sé que pueden ser diputados, son diputados y además son... Pero el presidente sí es full time, está dedicado, debería estar dedicado todo el día al partido y a los proyectos que el Partido Nacional crea que debe tener hacia el futuro. Entonces ahí sí me parece que la simultaneidad es una cosa elemental. Uno puede ser senador y a la vez está dirigiendo el partido, se vuelve loco. Entonces yo creo que, me parece que lo que hace es una cosa lógica. Yo no sé si el pase de factura después le obligará a renunciar a la banca. Bueno, si me preguntan a mí, yo no renunciaría, porque él se ganó la banca y este puesto en el directorio es una cosa que alguno ha dejado de ser presidente en el directorio de los partidos. Entonces, yo no sé si él va a hacer eso, me parece que, no sé si lo haría. Pero bueno, la realidad es que obviamente que no va a cobrar 2 veces, obviamente que va a renunciar al sueldo del Senado y lo va a pagar el partido. Sí. Eso es una cosa que estaba Eso clavada. es de orden, sí. Y bueno, ahora, si los pases de factura darán como para hacerlo renunciar a la banca, él, bueno, eso yo no lo sé. Lo veo difícil, pero capaz que tiene razón Pablo, ¿no? Es el futuro. Pero lo que ha hecho y lo que está pasando es lo lógico que debería pasar. Bien, ¿algo más? No, yo creo que no va a renunciar. Yo considero lo mismo que Pozzi. Yo creo que no va a renunciar, que va a seguir con este mecanismo. Y en realidad, si en algún momento se entiende que en esa... Porque aparte, Álvaro también tiene ese perfil de diálogo, ¿no? Convengamos que para algunas cosas que se discuten en el Parlamento, claro, sí, es importante porque con el gobierno... El perfil dialoguista, sin duda. La realidad es que siempre él ha sido un invocado permanentemente a esto del intercambio, del diálogo, que también es un rol que dentro de la presidencia del Partido Nacional es importante, obviamente, ¿no? Pero hay cosas que se discuten en el Parlamento. Entonces, yo creo que para alguna situación puntual va a ser importante que Álvaro participe. Me parece que si vos querés trabajar en la elección del 29, porque hay una cuestión de orden. Sí, claro. Si vos querés trabajar, como hacen todos los partidos Es que políticos. primero- Ese es el tema. Claro. Irse del Parlamento lo desdibuja como eventual político de relevancia, ¿o no? Está bien, pero si vos tenés que hacer... No, yo creo que Seguro. Fíjate ¿Creen que no o sí? Fíjate que Beatriz Arquimón. Sí. Beatriz Arquimón no estaba en la política. Fue presidenta del directorio del Partido Nacional y terminó siendo candidata a vicepresidenta de la República. Es más, fue vicepresidenta de la República. Sí. Entonces, yo no sé si lo desdibuja tanto, no, depende de cómo se mueva él. Eso es una cosa que... Y depende del contexto político. No sé, esas son cómo se cosas que de plantea. repente él mete 2 o 3 cosas que salieron bárbaras y todo el mundo dice, este es el hombre, o capaz que así la embarra y lo hunde. Es que si vos estás Yo no lo sé. Yo creo que en el marco de la búsqueda de nuevos liderazgos y de la situación que tiene hoy el Partido Nacional en la que se encuentra, la figura de Delgado es más importante en el directorio del partido que en el Parlamento. De eso estoy convencido. Lo cual no quiere decir que no sea un hombre de diálogo. Sí, creo que Delgado lo es. Es un hombre de diálogo en el Parlamento, pero me parece que también se necesita un hombre de diálogo a nivel de la dirección, ¿no? De la institucionalidad del propio Partido Nacional. Aunque, bueno, su debut en el día de hoy no habla exactamente de una apertura al diálogo, ¿no? Es que si vos... Bueno, Pero fue el que anunció que no se va al diálogo ese es radical. el tema. ¿Cuánta cosa tiene para surcir la interna del Partido Nacional? Algo realmente, igual, ¿no? esto va en la línea, más allá de que profundicen mañana, va en la línea del Partido Colorado también. Tiene que ver con que se entiende que es un tema laudado por el pueblo. Pero es una Esto, decisión institucional ¿entendés? más que parlamentaria. Exactamente, pero tiene que ver con que es un tema que el pueblo laudó. El pueblo votó y laudó. Entonces, más que con el dialogar o el intercambiar con el gobierno, tiene que ver con el respetar las mayorías populares, La ¿no? poca participación
creo que son 22, 23 integrantes que van a integrar ese consejo, y creo que son 8 de esos 22 o 23, no recuerdo bien ahora, para los partidos políticos. Entonces, también se alega la poca participación a los partidos políticos. Lo vamos a hablar mañana. No, por eso digo, Yo tengo bastante para comentar. No es el tema de hoy, pero... La representación política en ese diálogo social es ridícula. Por eso, hay una parte de eso. A ver, Es ridícula la representación política. ¿A qué te referís? En la Yo sé que es estructura- mañana, pero ahora que ya que lo tiraste... Bueno, lo que pasa es que en la estructura del diálogo social Yo no vengo mañana. que estableció... Vení, Pepe, vení, que estás invitado. En la estructura que estableció el Poder Ejecutivo para llevar adelante el diálogo social, estableció, valga la redundancia, los cupos de quienes van a intervenir en esos segmentos. Entonces, si uno suma la representación política partidaria, o sea, quienes en definitiva son los destinatarios de la voluntad popular, tiene una participación absolutamente minoritaria respecto a los llamados sectores sociales, por ejemplo. Ya lo vamos a ver, mañana tengo los números, pero ya lo vamos a ver. Y entonces yo Hay creo una que por trampita ahí ahí también, era ¿no? un tema que esto, honestamente, cuando yo miré y me tomé el trabajo de leer toda la resolución, yo vi que ahí iba a haber un problema. Pero estoy hablando cuando esto salió creo que hace un mes y medio ya. Sí. Y yo dije, acá va a haber un problema, porque acá donde empiezan a identificar de que tiene más representación, no sé, el sindicato X que el Partido Nacional o cualquier otro partido, acá va a haber un problema. Porque, en fin. Pero eso a título de adelanto. A título de adelanto de lo de mañana. No se pierdan. Bueno, algo para decir sobre eso porque me lo vas a estar mañana, Pepe. No, me parece que está haciendo una trampita también Yo puedo Leandro, decir algo, yo no voy a estar Porque mañana y estás quiero sumando decir. vos los partidos políticos Yo y estoy estás mañana sumando también. todas las representaciones sociales. Y las unís al Frente Amplio. No. Olvídate del Frente Amplio. Yo digo, partidos políticos son partidos políticos porque el Frente Amplio Sí, también claro, está obvio. contemplado como partido político. Obvio. Yo digo, sumando las representaciones políticas de los partidos, y fíjate las representaciones de los demás, que no solo son sindicales, en fin, también hay representación empresarial y más. Pero las tenés que tener eso. Pero por eso te digo, la representación política, que para mí, de acuerdo a la democracia que tenemos, al sistema republicano de gobierno que tenemos, la mayor representación está dada por los partidos políticos, Pero que se entonces expresa la después en el discusión debería Parlamento. ser en el Parlamento. ¿no? ¿Cómo? La discusión debería ser en el Parlamento, entonces. No necesariamente. Yo digo no que es de para repente se votar, podrían haber... Las asimetrías podrían haber sido otras, nada más. Eso no es para A votar. ver, está viendo pista Fernando, después voy contigo, Jorge. Perdón. Fernando. Mañana lo discutan hermoso. Yo lo único que quiero dejar como aporte Porque es... no si venís mañana tampoco. No, claro, no vengo. El que viene mañana no puede hablar de Mañana voy a esto. estar en el campo. El tema acá es si es diálogo social, tiene que estar la sociedad representada. Punto. Tiene que ser más, quizás la élite política o los partidos políticos tienen que tener las 4 orejas puestas. Si no tienen 2, compren 2 más y pónganse, porque hay que escuchar la voz del pueblo. Entonces, no se trata de representativa, sino sería una actividad propia del Parlamento. Y no es un diálogo político representativo del Parlamento. Para vos esta Es escuchar mañana- a la No sociedad. estoy mañana, pero la Tampoco. realidad es Yo que... tampoco. el No hay nadie el para diálogo mañana. social, Yo estoy... el diálogo social sobre Paoletti, vos no puedes hablar más. el diálogo entonces. social sobre este tema ya se hizo. Ya todos los, Bueno, los pero colectivos todos los colectivos que querían opinar, aportar sobre este tema ya tuvieron. Se Yo supone que sí, pero voy a- siempre sintieron que se yo quedaron voy a citar cortos. a Pablo. No es vinculante Yo voy a esto. citar a Pablo en algo. Este diálogo social es humo, porque le dijeron a la gente que iban a bajar la edad jubilatoria y no sé cuánta cosa más. Entonces lo que van a hacer es, cuando querés que algo fracase, haces una comisión. Bueno, el diálogo social que es eso, va a ser eso. Todo el mundo va a ir Dejar a hacer contento catarsis, a la gente y dejar después contenta a que toda no la cambie gente nada. Que le prometieron un montón de cosas que no van a cumplir. Esa va a ser la realidad. Ay, Dios. Lo van a Jorge, escuchar. ¿qué fe le La tenés herida, al la diálogo herida. social vos? Pero, La a ver, herida pero lo que sigue, pasa es que no, sigue galando fuerte. No, las cosas van cayendo por su propio peso. Es la Valeria realidad misma. Ripoll, Es ya la está. realidad misma. Sana la herida y así podés Pero yo no pensar tengo herida, políticamente. al revés. Tenés Estoy una viendo profunda que herida. lo que dijimos Tenés una en la profunda herida porque no campaña- entendés Mirá, y eso que venís de no, las yo fuerzas entiendo, sociales. yo entiendo No estás bien. entendiendo ni has Entiendo entendido bien. qué es un diálogo Y me social. doy Y cuenta venís de cuando una fuerza los social. políticos nos Por venden favor. humo a los que estamos en Bueno, el, en ¿te el estás área hablando de social. vos? No, del Yo no Frente creo. Amplio estoy No, hablando. Bueno, pasamos para el otro querida, lado. Por no, favor, querida. Como dijo basta de este Pablo, lado.
¿Cómo? Sí, podés Señores. cacarear y todo lo que quiera y poner el huevo que quiera. pero acá- Señores, Cristina, les no me agradezco. Bueno, no te falto el No me respeto. faltes al respeto. Les agradezco que a mí tampoco me falten el Tú no respeto. Estoy faltás diciendo el basta respeto con a esta todos. discusión. No faltás el Jorge, respeto a todos. ¿Qué respeta, te crees, respeta. rubia? Pará. Señores, me están faltando el respeto a mí. Yo lo único que digo es... Disculpe, usted Se se me la callan. Lo único que digo es una cosa. Esto es un diálogo, no es que se va a definir por votos allá adentro. Claro. Y yo creo, no sé, todos podemos opinar. Ahora, evidentemente, si van 4, 5, 6, 8 políticos de los diferentes partidos, llevarán la voz de cada uno de los partidos en cada uno de los temas que se trate y dirán lo que tengan que decir, que no sé qué será. Y las organizaciones sociales exactamente harán lo mismo. Y después el gobierno tomará nota y yo no sé cómo va a terminar resolviéndose eso. ¿Verdad? Ahora, no es que ahí después se vaya a votar, entonces los partidos políticos quedan. No, ahí no va a haber votaciones. Exacto. Ahí habrá opiniones que confluirán, que serán divergentes. Es como Me parece lo que es decís, eso. Jorge. Es así. Y Fuiste, escuchar. Pero ¿sabés lo que pasa? Que de ahí sale... Usted la viene conformación mañana, del usted viene PRD. mañana, Pauletti. No tiene voz más, ya habló. Pará, Prepárate para mañana. levanta el dedito con temor, Pablo. No, en forma respetuosa porque... Vio lo que vio, ¿no? Qué mal. Somos ¿no? respetuosos. En forma respetuosa. Bueno, a ver. A ver. Vamos a ver. El diálogo social, todo como dice como el diálogo social y demás, se dio en la administración anterior, más allá de que en aquel momento la oposición entendió que no hubo un diálogo social profundo. Y está bien, es una forma de interpretarlo. Bueno, las propias organizaciones sociales se quejaron. Las de lo propias mismo, ¿no? organizaciones sociales, algunas se quejaron y Ah. está bien. Después, no la reforma de la seguridad social, sino la reforma jubilatoria, se puso a decisión del soberano y el soberano laudó. Una parte de lo que es la reforma de la seguridad social, que no es el todo. ¿Qué es lo que pasa ahora? El Frente Amplio, y está muy bien, en su campaña electoral, nuevamente dijo que iba a volver al diálogo social. Y Fernando Pereira iba a empezar el diálogo social el 2 de marzo. Me recuerdo como si fuese hoy. Y está muy bien que lo diga en la campaña electoral. Y están cumpliendo con una promesa electoral. ¿Qué es lo que sucede? Que los partidos hoy de oposición en aquel momento, que eran gobierno, entienden que el diálogo social ya se dio. Por lo cual, y en forma muy inteligente, porque acá somos todos medios tontos, pero no tanto, y está muy bien que así sea, dicen, no vamos a participar de ese diálogo social porque los cupos son pocos. Es una excusa que en realidad está bien. Es una excusa medianamente firme, podría decirse. Pero el fondo de esto es que hoy la oposición no va a participar de algo que entiende que ya está laudado y que no lo acepta. Pero por supuesto, vamos a entenderlo. No se ahorraría un problema si participara o no. Se No, habría un sí problema, y no. y lo de laudado no es tan así tampoco. No, y está, para ellos sí está laudado, No, pero Pepe. si la propia OIT, yo recuerdo acá a representantes que vinieron justamente manejando ese tema concreto de la revisión de las reformas sociales en el mundo, la OIT, que está integrada por estados, empresarios y trabajadores, recomienda la revisión de reformas sociales cada 3 o 4 años, porque saben que el movimiento demográfico, todo lo que hoy nos lleva esta vida moderna, exige cambios en la reforma social. Y esta no fue una gran reforma, por otra parte. No. Fue lo que se pudo sacar, estoy de acuerdo con ello. Y había que hacerlo también. Pero se va a discutir de esto. Claro, también. pero siempre va a tener que ser. A ver, Y habrá que discutirlo dentro de 4 años de nuevo y así seguirá. pero esto se discutió el año pasado. Sí, pero ahí Es el comienzo Estoy del censurado. diálogo. ¿Pero a vos te ¿Estás parece censurado? hay otra cosa. Pauletti. Pauletti. No, pero hay que... otra la cosa. conductora porque mañana que tengo que Che, hablar. no se respeta ni la censura por estos días. No, pero hay otra cosa más. Para tranquilidad de todos, hay otra cosa más. Después del diálogo. Y vamos cerrando, porque el tema lo tengo que hacer mañana, muchachos. Y tengo otros en Después del lista ahora. diálogo, Dale. pero permitime, después del diálogo, que no sé lo que saldrá, ya veremos lo que sale, si participan o no participan. Pero en todo caso, después en cada uno de los ítems, para poder llevarlo adelante, va a pasar por el Parlamento. No es vinculante. No es Y en el vinculante, Parlamento, las cosas no sé cómo se van a dar. Pero bueno, pero eso es otra etapa Primero que el viene después. Ejecutivo va a tomar una decisión. O sea, No, armará claro. una Ya propuesta. Pero una vez que O se sea, tomó la decisión de lo que sea, que no sé qué será, Si es que hay salga el cambios. diálogo, va a tener que ir al Parlamento. En el Parlamento, bueno, ahí hay otra discusión más y ver si se cambia algo o no. Pero el diálogo va a durar, ¿qué? Veremos. ¿Tipo los Ahora, 4 hoy es el diálogo años? social. ¿Perdón? ¿Será un diálogo de 4 años? No. no tiene tiempo. Está No da establecido para así, tanto. Jorge. No da para tanto, ¿eh? Bueno, Está establecido así. Las resultancias son la base del proyecto del Poder Ejecutivo. Claro, pero no, eso está claro. cambiamos de pero- tema, señores, y vamos con otra discusión que no termina de quedar clara, que es la que giró en torno a ACE, como Gardel. que si se había
implementado o no, o al menos planificado una reestructura, si eso suponía aumentar salarios. Vieron que en cuanto se supo, enseguida la oposición empezó, bueno, a señalar y a hablar de incoherencias entre el déficit que supuestamente había quedado de hace y este aumento salarial, el oficialismo que se defiende, pero ahora, al final la reestructura no se implementó y los salarios que se van a subir generan superávit. O sea, no termino de entender. A ver si vamos a escuchar declaraciones tanto de Danza como de Olesker en conferencia de prensa, que son las autoridades del caso, y después, en todo caso, lo conversamos aquí. A ver.